se erguía una casa que susurraba secretos a quienes se atrevían a acercarse. Las leyendas hablaban de sombras que danzaban en las ventanas, y de ecos de risas que se tornaban en gritos desgarradores. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando la puerta se cierra y la oscuridad envuelve el lugar? Cada ladrillo de esa casa está impregnado de historias aterradoras. Las almas que allí habitaron dejaron su huella, y los murmullos de lo desconocido parecen surgir de las paredes. Las casas embrujadas siempre han sido un tema fascinante para mí. Cuando me siento a investigar su historia, me doy cuenta de que muchas de ellas están rodeadas de tragedias y eventos que parecen sacados de una novela de terror. Por ejemplo, hay relatos de muertes violentas, como asesinatos o suicidios, que han dejado una marca indeleble en las paredes de esos lugares. A menudo, estas historias se transmiten de generación en generación, creando un aura de misterio que atrae a curiosos y cazadores de fantasmas. En algunos casos, las casas embrujadas también están ligadas a la cultura popular, inspirando películas y libros que alimentan nuestra curiosidad. A menudo, nos preguntamos qué es lo que realmente sucede detrás de esas puertas cerradas. ¿Son solo leyendas urbanas o hay algo más? Cada relato añade un nuevo matiz a la historia, manteniendo el misterio vivo. Finalmente, el hecho de que estas casas sigan atrayendo la atención de tantas personas habla de nuestra fascinación por lo desconocido. Siempre hay alguien dispuesto a investigar, a vivir la experiencia de estar en un lugar donde, supuestamente, el pasado y el presente se entrelazan de maneras inimaginables. Si hay algo que me ha intrigado a lo largo de los años, es la variedad de entidades demoníacas que se dice que pueden habitar una casa embrujada. Desde espíritus vengativos que buscan venganza por injusticias pasadas, hasta demonios que parecen alimentarse del miedo humano, cada tipo tiene su propia historia y características. Por ejemplo, los espíritus vengativos a menudo son almas en pena que no han encontrado la paz, mientras que los demonios pueden ser seres de otra dimensión que solo buscan causar caos. A menudo, la presencia de estas entidades se relaciona con eventos trágicos en la historia de la casa o de sus antiguos moradores. Las casas donde ocurrieron actos de violencia o donde se practicaron rituales oscuros suelen ser más propensas a tener estos tipos de entidades. Me pregunto si hay una especie de atracción entre el sufrimiento humano y la manifestación de estos seres, como si las emociones negativas sirviesen de imán. He leído que algunos de estos espíritus pueden ser benignos. Además, hay quienes creen que no todas las entidades son demoníacas en el sentido estricto de la palabra, algunas pueden ser simplemente almas perdidas que se han quedado atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Esta ambigüedad genera un debate interesante sobre la naturaleza del mal y la existencia de un plano espiritual. Por último, el estudio de estas entidades me lleva a reflexionar sobre las creencias que tenemos en torno a lo sobrenatural. ¿Son estas entidades una manifestación de nuestros miedos más profundos o realmente existen en algún lugar más allá de nuestra comprensión? Esa pregunta, sin duda, seguirá siendo un enigma fascinante. Cuando se habla de casas embrujadas, a menudo surge la pregunta, ¿cómo sabemos si una casa está realmente embrujada? La identificación de señales y síntomas puede ser un proceso intrigante y, a veces, aterrador. He leído que fenómenos inexplicables, como cambios bruscos de temperatura o ruidos extraños, son algunos de los primeros indicios que la gente reporta. Estas experiencias pueden ser tan sutiles como un frío repentino o tan evidentes como pasos en el pasillo cuando todos están en la cama. Otro síntoma que me llama la atención es el comportamiento inusual de los moradores. Hay quienes reportan sentirse constantemente observados o experimentar una sensación de opresión en el ambiente. Este tipo de ansiedad puede ser contagiosa, haciendo que otros en la casa también sientan una inquietud inexplicable. Es curioso cómo la psique humana puede ser influenciada por el entorno. Además, hay quienes afirman haber visto figuras o sombras en la periferia de su visión, lo que añade un nivel adicional de inquietud. La idea de que algo puede estar allí, al acecho, pero fuera de nuestro campo de visión, es aterradora. A menudo, esas experiencias se quedan grabadas en la memoria, haciendo que los moradores se sientan inseguros incluso en su propio hogar. Finalmente, cada vez que escucho relatos de asombro, me doy cuenta de que la experiencia es profundamente personal. Lo que un individuo puede considerar un signo claro de actividad paranormal, otro podría verlo como una mera coincidencia.
Esta subjetividad es parte de lo que hace que el tema de las casas embrujadas sea tan intrigante, al mismo tiempo, tan difícil de desentrañar. La presencia de entidades demoníacas en una casa puede tener un impacto profundo en la psique de quienes la habitan. Desde que los primeros fenómenos extraños comienzan a ocurrir, como ruidos inexplicables o cambios bruscos de temperatura, el miedo se instala entre los moradores. Es curioso cómo un simple susurro en la oscuridad puede desencadenar un torrente de ansiedad, llevando a las personas a cuestionar su salud mental. Es una sensación difícil de describir, pero se siente como si la sombra de algo desconocido estuviera siempre acechando. Ese miedo, a menudo, no se manifiesta de manera aislada. Puede generar tensiones dentro del hogar, afectando las relaciones familiares. En muchas ocasiones, los miembros de la familia comienzan a culpabilizarse entre sí, preguntándose quién o qué es responsable de la inquietante atmósfera. La comunicación se torna difícil, y las discusiones pueden surgir de la nada, alimentadas por la ansiedad y el estrés acumulado. Es como si la casa misma se convirtiera en un campo de batalla emocional. Además, la sensación de inseguridad puede llevar a problemas de salud mental más serios, como la depresión. Los moradores pueden sentirse atrapados, incapaces de encontrar un refugio seguro en su propio hogar. Este ciclo de angustia puede volverse autoalimentado, donde cada ruido se convierte en una confirmación de que algo está mal, intensificando aún más el estado mental de los habitantes. Es una espiral descendente que puede resultar devastador. Los efectos psicológicos también pueden manifestarse físicamente. Dolores de cabeza, insomnio y otros problemas de salud suelen aparecer como respuesta al estrés constante. La mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados, y cuando uno sufre, el otro también lo hace. A menudo, las personas que viven en casas con estas presencias reportan una disminución en su bienestar general, sintiéndose agotadas tanto emocional como físicamente. Finalmente, este impacto no se limita solo a los adultos. Los niños, especialmente, son vulnerables a estas influencias. Cuando la situación se vuelve insostenible, muchos optan por buscar métodos de exorcismo o limpieza espiritual. Hay diversas prácticas y rituales que se han transmitido a lo largo de generaciones, cada una con su propio enfoque y simbolismo. Desde el uso de agua bendita hasta la recitación de oraciones específicas, estos rituales buscan expulsar a las entidades demoníacas y restaurar la paz en el hogar. Es un proceso que, para algunos, puede ser profundamente reconfortante, mientras que para otros solo añade más ansiedad. El exorcismo, en particular, es una de las formas más reconocibles de esta lucha. Se dice que este ritual requiere la presencia de un sacerdote o una figura espiritual con autoridad. La ceremonia puede incluir la invocación de nombres sagrados, así como el uso de objetos religiosos, como crucifijos. Para quienes creen, la efectividad del exorcismo radica en la fe que se tiene en el poder del ritual, pero también es un proceso que puede resultar desgastante y profundo. El uso de símbolos religiosos, como el agua bendita o el sal, también juega un papel crucial en estos rituales. Se cree que estos elementos tienen propiedades purificadoras y pueden ayudar a crear una barrera contra las entidades malignas. La práctica de esparcir sal en las esquinas de una habitación es un ejemplo de cómo las tradiciones populares se entrelazan con las creencias espirituales, ofreciendo a las personas una sensación de seguridad y control. Finalmente, es importante mencionar que, independientemente del método elegido, el apoyo emocional y psicológico es fundamental. La experiencia de lidiar con la presencia de entidades demoníacas puede ser abrumadora, y contar con la ayuda de amigos, familiares o profesionales puede ser vital en el proceso de recuperación. Al final del día, la combinación de rituales de limpieza y el apoyo emocional puede ser la clave para restaurar la paz en el hogar. Cuando se habla de casas embrujadas, es imposible no mencionar las diversas creencias culturales que las rodean. En muchas culturas, las casas que han sido escenario de tragedias o eventos violentos son consideradas portadoras de maldición. Por ejemplo, en México, las leyendas sobre La Llorona son un recordatorio constante de que las almas en pena pueden vagar por lugares donde sufrieron. La idea de que el sufrimiento humano puede dejar una huella permanente en un lugar es fascinante y aterradora al mismo tiempo. En Japón, el folclore está lleno de historias de Irei, espíritus de personas que no encuentran la paz en la otra vida.
Estas entidades suelen estar vinculadas a lugares específicos, como casas abandonadas o antiguos templos. Se dice que su aparición está relacionada con asuntos no resueltos en vida, lo que añade una capa de tristeza a la ya inquietante noción de lo sobrenatural. La cultura japonesa, con su rica mitología, proporciona un trasfondo único que alimenta el miedo y la fascinación por lo desconocido. En Europa, especialmente en países como Escocia e Irlanda, las historias de castillos encantados son parte del folclore local. Muchas de estas construcciones son vistas como guardianas de secretos oscuros, donde las almas de antiguos inquilinos todavía vagan. Las leyendas sobre fantasmas, caballos espectrales y apariciones son comunes, y a menudo se transmiten de generación en generación. La atmósfera de estos lugares, junto con las historias que los rodean, crea un vínculo profundo entre la historia y el misticismo. En Estados Unidos, la cultura popular ha moldeado la percepción de las casas embrujadas a través de películas y programas de televisión. La idea de que una casa puede ser un refugio para espíritus inquietos ha sido explotada en el cine de terror, pero también refleja una creencia más profunda en la existencia de lo sobrenatural. Historias como la de la casa Winchester, donde se dice que el diseño laberíntico fue creado para confundir a los fantasmas, muestran cómo el folclore puede influir en la arquitectura y la cultura local. Finalmente, en el mundo africano, algunas comunidades creen que las casas pueden estar habitadas por espíritus de antepasados. Estas creencias a menudo están ligadas a rituales y tradiciones que buscan honrar a los muertos y mantener la paz en el hogar. La idea de que los espíritus pueden influir en la vida cotidiana de los vivos añade una dimensión espiritual a la noción de casas embrujadas, convirtiendo la creencia en un aspecto integral de la identidad cultural. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestra aterradora exploración por esta casa asombrada, donde las sombras susurran secretos oscuros y las entidades demoníacas parecen estar siempre al acecho. ¿Te imaginas pasar una noche aquí? La historia de este lugar es solo la punta del iceberg. Las leyendas, los ecos del pasado, y los oscuros rituales que se han llevado a cabo entre estas paredes nos dejan pensando, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos en la penumbra? Antes de despedirnos, quiero que pienses en esto, ¿qué harías si te encuentras cara a cara con una de estas entidades? ¿Tu instinto sería escapar o quedarte y descubrir la verdad? La curiosidad puede ser tanto una bendición como una maldición, ¿verdad? Si te ha gustado este viaje espeluznante, asegúrate de dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna otra casa embrujada que deberíamos explorar? Tu historia podría ser la próxima en nuestro canal. Recuerda, el miedo es solo el comienzo de la aventura. Suscríbete y acompáñame en la próxima búsqueda de lo desconocido.